El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La noche que fui raptada por error y mi familia celebró en secreto. Mi nombre es Clara, y lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo a mi familia. Era una noche de viernes como cualquier otra, o eso creía yo. Había decidido quedarme trabajando hasta tarde en la oficina para terminar un proyecto importante. El edificio estaba prácticamente vacío, solo yo y el guardia de seguridad que hacía sus rondas cada hora. Eran las 10:30 de la noche cuando finalmente cerré mi laptop y me dirigí al estacionamiento subterráneo. El lugar estaba mal iluminado, con esa atmósfera inquietante que siempre me ponía los nervios de punta. Caminaba rápidamente hacia mi auto cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando aceleré el paso, los pasos también se aceleraron. Me di la vuelta y vi a dos hombres encapuchados acercándose. Antes de que pudiera gritar o correr, uno de ellos me tapó la boca con un trapo que olía a químicos. El mundo se volvió borroso y después, nada. Desperté en lo que parecía ser el sótano de una casa abandonada. Tenía las manos atadas y un vendaje en los ojos. Podía escuchar voces masculinas hablando en susurros a cierta distancia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Entonces escuché algo que me heló la sangre. ¿Estás seguro de que es ella?, preguntó una voz áspera. Por supuesto que sí, tiene el pelo rubio largo y salió del edificio de la empresa familiar. Debe ser Isabella Montenegro, respondió otra voz más joven. ¿Isabella Montenegro? Ese era el nombre completo de mi hermana Bella. En ese momento entendí todo con una claridad aterradora, me habían confundido con ella. Verán, mi hermana Bella y yo nos parecemos mucho físicamente. Ambas somos altas, rubias, de complexión delgada. Pero las similitudes terminan ahí. Bella es la heredera de la fortuna familiar, la favorita de mis padres, la que siempre brilló más que yo. Yo era simplemente Clara, la hermana menor que trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa familiar, tratando de hacerme un lugar en un mundo que ya tenía dueña. Los secuestradores habían investigado los movimientos de Bella, pero no lo suficiente como para distinguir entre nosotras. Sabían que alguien de la familia Montenegro trabajaba hasta tarde los viernes en el edificio corporativo, pero no sabían que yo también tenía acceso al edificio y que a menudo me quedaba trabajando para demostrar mi dedicación. Durante las primeras horas de mi cautiverio, escuché cómo planeaban el pedido de rescate. Hablaban de pedir $5 millones, una suma que sabían que mi familia podía pagar sin problemas. Discutían los detalles de la llamada que harían a mis padres, como obtener el dinero sin involucrar a la policía. La familia Montenegro pagará sin chistar, decía el líder del grupo. Esa niña es la luz de sus ojos, harían cualquier cosa por ella. Cada palabra era como una puñalada. Porque yo sabía que tenía razón, pero no por las razones que él pensaba. Cuando finalmente hicieron la llamada, pude escuchar la voz de mi padre a través del altavoz del teléfono. Su tono era tenso, preocupado, pero no desesperado como habría esperado. Les confirmó que pagarían el rescate y que esperarían instrucciones adicionales. Lo que no sabía en ese momento era lo que estaba ocurriendo en casa. Pasaron 3 días antes de que me liberaran. 3 días en los que fui alimentada escasamente, en los que apenas pude dormir, en los que mi mente corrió 1000 escenarios diferentes. Pero fueron 3 días que me dieron tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida y mi lugar en la familia. Cuando finalmente llegó el día del intercambio, todo salió según lo planeado. Mis secuestradores recibieron el dinero, y yo fui liberada en un parque público durante las primeras horas del amanecer. Tenía los ojos vendados hasta el último momento, así que nunca pude ver sus rostros claramente. Logré llegar a una gasolinera cercana donde llamé a mi familia. La voz de mi madre al escucharme sonaba aliviada, pero había algo extraño en su tono que no pude identificar en ese momento. Cuando llegué a casa, toda la familia estaba reunida en la sala. Mi padre, mi madre, mi hermana Bella, mis tíos, mis primos. Todos me recibieron con abrazos y lágrimas, preguntándome si estaba bien, si me habían lastimado. Pero había algo en sus miradas que no encajaba. Una especie de... ¿culpa? ¿Incomodidad? No podía estar segura. Bella fue la primera en hablar después de los saludos iniciales. Clara, no sabes lo terrible que fue para todos nosotros, dijo, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando un guión. Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Mi madre asintió vigorosamente. Sí, hija, fueron los 3 días más largos de nuestras vidas. Pero yo conocía a mi familia. Había vivido con ellos durante 26 años. Sabía cuándo estaban actuando, y definitivamente estaban actuando. Durante los siguientes días, traté de retomar mi rutina normal, pero algo había cambiado. No solo en mí, sino en la forma en que mi familia me trataba.
Había una consideración nueva, una gentileza que nunca antes había experimentado. Como si estuvieran compensando algo. Fue mi primo Marcos quien finalmente me dio la primera pista real de lo que había ocurrido. Una semana después de mi liberación, nos encontramos casualmente en un café del centro. Clara, me dijo, con una expresión incómoda, hay algo que creo que deberías saber. Se veía nervioso, como si estuviera luchando internamente sobre si decirme algo o no. Cuando te secuestraron, continuó, todos pensamos inicialmente que te habían confundido con Bella. Pero tu papá dijo algo que me perturbó. Marcos hizo una pausa, bebió un sorbo de su café y continuó. Dijo que tal vez era mejor así. Que Bella era demasiado valiosa para la familia como para arriesgarse a un secuestro real y que tú podrías manejar mejor la situación. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Pero Marcos no había terminado. Tu madre estuvo de acuerdo. Dijo que tú siempre habías sido más fuerte, más resiliente. Que si alguien tenía que pasar por esto, mejor que fueras tú y no Bella. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia había sentido alivio porque me habían secuestrado a mí en lugar de a la preciosa Bella. Pero la revelación más dolorosa vino después. Clara, dijo Marcos, bajando la voz. Hubo una discusión sobre si decirles o no a los secuestradores que se habían equivocado de persona. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? Tu padre sugirió que tal vez podrían contactar a los secuestradores y explicarles el error. Que podrían negociar un rescate menor porque tú no eras el objetivo original. Pero tu madre dijo que era demasiado arriesgado, que podrían lastimarte si descubrían que no tenías el mismo valor que Bella. Cada palabra era como un golpe físico. Mi familia había considerado activamente informar a mis secuestradores que habían cometido un error, que yo no valía tanto como habían pensado. Pero decidieron pagar el rescate completo, agregó Marcos rápidamente, como si eso de alguna manera mejorara la situación. Dijeron que no podían arriesgarse a que algo te pasara, sin importar las circunstancias. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, reproduciendo una y otra vez las palabras de Marcos. Trataba de encontrar alguna interpretación alternativa, alguna manera de que lo que había escuchado no fuera tan devastador como sonaba. Pero no podía. Al día siguiente, decidí confrontar a mi hermana Bella. Sabía que si alguien me diría la verdad, sería ella. Siempre habíamos tenido una relación complicada, pero nunca me había mentido directamente. La encontré en su habitación, organizando su closet. Cuando entré, me miró con esa expresión que siempre había usado conmigo, una mezcla de cariño condescendiente y leve irritación. Bella, le dije directamente, necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó cuando me secuestraron. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de preocupación sororal que había usado durante la semana pasada se desvaneció. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero su voz ya no sonaba convincente. Sabes exactamente qué quiero decir. Marcos me contó sobre la conversación que tuvieron papá y mamá. Sobre cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de que me habían secuestrado a mí en lugar de a ti. Bella se sentó en su cama y suspiró profundamente. Clara, no es lo que piensas, comenzó, pero yo la interrumpí. Entonces dime qué es. Dime exactamente qué pasó durante esos 3 días. Bella me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto podía decirme. Está bien, dijo finalmente. Cuando recibimos la llamada, efectivamente pensamos que te habían confundido conmigo. Papá estaba aliviado. Mamá también. Dijeron que tú eras más fuerte, que podrías sobrevivir a algo así mejor que yo. Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero ella continuó. Pero no fue solo eso, Clara. También dijeron que esto podría ser una oportunidad para que te dieras cuenta de tu verdadero valor en la familia. Que tal vez, después de esto, entenderías cuánto te necesitamos. ¿Me necesitan? La pregunta salió como un susurro. Sí, Clara. Yo sé que siempre has pensado que eres la menos favorecida, la que está en segundo lugar. Pero no es cierto. Tú eres la que mantiene a esta familia funcionando. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Tú eres la que se ocupa de todos los detalles que yo no puedo manejar. Tú eres la que realmente trabaja en la empresa mientras yo solo soy la cara pública. Sus palabras me confundieron. No sabía si sentirme validada o más herida. Pero si me necesitan tanto, le dije, ¿por qué sintieron alivio cuando me secuestraron? Bella bajó la mirada. Porque sabían que tú podrías superarlo. Porque sabían que yo no podría. Porque tenían miedo de perderme a mí de una manera que no tenían miedo de perderte a ti. La honestidad brutal de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Y la discusión sobre contactar a los secuestradores? Eso fue idea de papá, admitió Bella.
Dijo que podríamos obtener un descuento en el rescate si les explicábamos que habían cometido un error. Pero mamá se opuso. Dijo que no podíamos arriesgarnos a que te hicieran daño. ¿Y tú qué dijiste? Bella me miró directamente a los ojos. Yo dije que si contactábamos a los secuestradores, probablemente te matarían. Que nadie toleraría descubrir que su víctima no vale lo que pensaban. Así que les dije que teníamos que pagar el rescate completo y traerte de vuelta a casa. Por primera vez desde que había regresado, sentí que alguien realmente había estado preocupado por mi bienestar. Pero Clara, continuó Bella, hay algo más que necesitas saber. Algo que nadie más sabe. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Los secuestradores no se equivocaron completamente. Sí me estaban siguiendo a mí, pero sabían que tanto tú como yo trabajábamos en el edificio. Eligieron el viernes porque sabían que yo generalmente salgo temprano ese día, y tú te quedas hasta tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te eligieron a ti deliberadamente. Porque sabían que sería más fácil secuestrarte a ti que a mí. Yo tengo chofer, guardaespaldas cuando salgo de noche. Tú caminas sola al estacionamiento. La revelación me dejó sin palabras. ¿Cómo sabes esto? Porque recibí una llamada la noche después de que te secuestraron. Era uno de ellos. Me dijo que sabían exactamente quién eres, pero que el rescate sería el mismo. Que para efectos prácticos, una Montenegro vale lo mismo que otra. ¿Y no le dijiste nada a la familia? No. Porque sabía que si les decía, podrían decidir no pagar el rescate. Podrían pensar que si los secuestradores estaban dispuestos a aceptar cualquier Montenegro, entonces no era tan urgente recuperarte específicamente. Las implicaciones de lo que Bella me estaba diciendo eran abrumadoras. Así que, dije lentamente, los secuestradores me eligieron a mí porque soy más vulnerable, y nuestra familia se sintió aliviada porque pensaron que era un error, cuando en realidad fue completamente intencional. Exactamente, confirmó Bella. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Bella habló de nuevo. Clara, hay algo que necesito decirte. Algo que he querido decirte durante años, pero nunca tuve el valor. La miré expectante. Yo te envidio, dijo simplemente. Siempre te he envidiado. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tú eres real. Porque tú tienes que trabajar por todo lo que consigues. Porque la gente te respeta por lo que haces, no por lo que heredaste. Porque tú tienes la libertad de ser quien realmente eres, mientras que yo siempre tengo que ser la perfecta heredera Montenegro. Sus palabras me sorprendieron completamente. Cuando te secuestraron, continuó, me di cuenta de que si te perdíamos, yo no tendría idea de cómo manejar la vida real. Tú eres la que realmente conoce el negocio, la que entiende las finanzas, la que tiene relaciones genuinas con los empleados. Yo solo soy una fachada. Bella, eso no es cierto, le dije, aunque parte de mí sabía que sí lo era. Sí lo es, Clara. Y creo que por eso papá y mamá sintieron alivio cuando pensaron que había sido un error. Porque sabían que yo no podría sobrevivir a algo así, pero también sabían que tú sí podrías. Y sabían que si algo me pasara a mí, tú podrías llenar mi lugar. Pero si algo te pasara a ti, yo no podría llenar el tuyo. Esa conversación cambió todo entre nosotras. Por primera vez en nuestras vidas, habíamos sido completamente honestas la una con la otra. Pero mi relación con mis padres era otra historia. Durante las siguientes semanas, observé cuidadosamente cómo interactuaban conmigo. Había una gentileza nueva, una consideración que nunca antes había experimentado. Pero también había culpa. Podía verla en sus ojos cuando pensaban que no los estaba mirando. Finalmente, decidí confrontar a mi padre. Lo encontré en su estudio una noche, revisando algunos documentos de la empresa. Cuando entré, me miró con esa sonrisa cálida que había perfeccionado a lo largo de los años. «Hola, mi amor», me dijo. «¿Cómo te sientes hoy?» «Papá», le dije, cerrando la puerta detrás de mí, «necesitamos hablar». Su expresión cambió inmediatamente. Sabía que había llegado el momento de la verdad. «¿Sobre qué, hija?» «Sobre lo que realmente pensaste cuando me secuestraron. Sobre el alivio que sentiste cuando creyeron que era un error. Sobre la conversación que tuviste con mamá sobre contactar a los secuestradores para obtener un descuento». Mi padre se quitó los lentes y se frotó los ojos. «¿Quién te dijo todo eso?» «No importa quién me lo dijo. Importa que sea verdad». Hubo un largo silencio. «Clara», dijo finalmente, «he sido un mal padre contigo». La admisión directa me tomó por sorpresa. «No es que no te ame», continuó. Es que siempre supe que tú eras más fuerte que Bella. Más capaz. Más resiliente.
Y creo que, inconscientemente, eso me hizo pensar que podías manejar más dificultades, más responsabilidades, más dolor. ¿Y eso justifica haber sentido alivio cuando me secuestraron? No, dijo inmediatamente. No justifica nada. Cuando recibimos esa llamada, mi primer pensamiento fue, gracias a Dios que no fue Bella. Y ese pensamiento me ha perseguido cada día desde entonces. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no fui suficiente para ti? Mi padre se levantó de su silla y se acercó a mí. Clara, tú siempre has sido suficiente. Más que suficiente. El problema es que yo no he sido suficiente para ti. He sido un cobarde que prefirió proteger a la hija que pensaba que era más frágil, mientras daba por sentado que la más fuerte siempre estaría bien. ¿Y la conversación sobre contactar a los secuestradores? Mi padre bajó la cabeza. Esa fue la conversación más vergonzosa de mi vida. Sugerí que podríamos obtener un descuento porque no eras el objetivo original. Tu madre me gritó durante 1 hora después de eso. Me dijo que era un monstruo por siquiera considerar algo así. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? La idea de que algo te pasara porque yo había sido demasiado tacaño para pagar tu rescate completo. La idea de que viviría el resto de mi vida sabiendo que había puesto un precio a tu vida y que ese precio había sido menor que el de tu hermana. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Clara, dijo mi padre, tomando mis manos, sé que no puedo cambiar lo que pensé en esos momentos. Sé que no puedo borrar las palabras que dije. Pero quiero que sepas que cada día desde entonces me he preguntado cómo pude haber sido tan ciego a tu valor. ¿Y ahora? ¿Ahora qué piensas? Ahora pienso que eres la persona más fuerte que conozco. Que sobreviviste a algo que habría quebrado a muchos otros. Que regresaste a casa sin amargura, sin rencor, tratando de rehacer tu vida. Y pienso que he sido un idiota por no ver antes que tú eres exactamente la hija que cualquier padre querría tener. Esas palabras deberían haberme consolado, pero en cambio me hicieron sentir vacía. Papá, le dije, no quiero ser amada por mi fuerza. No quiero ser valorada porque puedo sobrevivir a cosas terribles. Quiero ser amada simplemente porque soy tu hija. Lo eres, dijo inmediatamente. Clara, lo eres. Siempre lo has sido. El problema es que yo no supe cómo demostrártelo. La conversación con mi madre fue similar, pero con un matiz diferente. Ella también admitió haber sentido alivio, pero por razones ligeramente distintas. Clara, me dijo, siempre he sabido que tú eres más parecida a mí que Bella. Más práctica, más determinada, más capaz de lidiar con las dificultades de la vida. Cuando te secuestraron, pensé que si alguien podía salir adelante de algo así, eras tú. ¿Y eso te hizo sentir mejor? Me hizo sentir menos desesperada, admitió. Pero también me hizo sentir culpable, porque me di cuenta de que había estado proyectando mis propias inseguridades en ustedes dos. Había decidido que Bella era frágil porque yo quería protegerla de todo lo que yo no había sido capaz de proteger, en mi propia juventud. Y había decidido que tú eras fuerte porque necesitaba creer que por lo menos una de mis hijas podría manejarlo, que la vida le lanzara. Las revelaciones de mi familia me dejaron en un estado de confusión emocional que duró meses. Por un lado, finalmente entendía la dinámica familiar que había definido mi vida. Por otro lado, esa comprensión no había traído la paz que había esperado. Había descubierto que mi familia me amaba, pero no de la manera que yo necesitaba ser amada. Me valoraban por mi fuerza, mi resistencia, mi capacidad de sacrificio. Pero yo quería ser valorada por mi vulnerabilidad, mi necesidad de cuidado, mi derecho a ser protegida. Había descubierto que mi secuestro no había sido un error, sino una elección calculada de criminales que sabían exactamente quién era yo y por qué era un objetivo más fácil que mi hermana. Había descubierto que mi propia familia había considerado informar a mis secuestradores sobre su error para obtener un descuento en mi rescate. Pero también había descubierto que, a pesar de todo, me habían pagado el rescate completo. Que habían estado dispuestos a dar $5 millones por mi vida. Que, a su manera imperfecta, sí me valoraban. El proceso de sanar estas heridas ha sido largo y complejo. He estado en terapia durante meses, tratando de procesar no solo el trauma del secuestro, sino también el trauma de descubrir estas verdades sobre mi familia. He aprendido que el amor puede ser complicado, imperfecto y a veces incluso dañino. Que las personas pueden amarte profundamente y aún así fallarte de maneras fundamentales. Que la familia puede ser tanto tu mayor fortaleza como tu mayor debilidad. También he aprendido que la percepción que tenía de mí misma había sido moldeada por años de comparaciones con mi hermana. Había internalizado la idea de que yo era menos valiosa, menos digna de protección, menos merecedora de cuidado. El secuestro, paradójicamente, me había dado la oportunidad de ver estas dinámicas con claridad. Había sido un despertar brutal, pero necesario. Hoy, 6 meses después de mi liberación, puedo decir que mi relación con mi familia ha cambiado.
No necesariamente para mejor o para peor, sino simplemente diferente. Con Bella hemos desarrollado una honestidad que nunca antes habíamos tenido. Ella ha comenzado a involucrarse más en los aspectos reales del negocio y yo he comenzado a tomar un papel más visible en la empresa. Hemos encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Con mis padres, las cosas son más complicadas. Hay amor, pero también hay una herida que tal vez nunca sane completamente. Ellos han hecho esfuerzos genuinos por cambiar, por demostrarme que me valoran por quien soy, no solo por lo que puedo sobrevivir. Pero las palabras que se dijeron, los pensamientos que se pensaron, no pueden ser borrados. Y conmigo misma, he aprendido que la fuerza no es una carga. Que ser resiliente no significa que no merezco cuidado. Que sobrevivir a algo terrible no me hace menos digna de amor suave y protección. El secuestro me cambió, pero no de la manera que esperaba. No me hizo más fuerte, ya era fuerte. Me hizo más consciente de mi propio valor, independientemente de cómo otros me percibieran. Ahora sé que mi familia sintió alivio cuando me secuestraron porque me confundieron con mi hermana. Sé que consideraron regatear mi rescate. Sé que me valoraban por mi capacidad de sobrevivir, no por mi derecho a ser protegida. Pero también sé que, al final, pagaron $5 millones por mi vida. Que, a pesar de sus fallas, me trajeron de vuelta a casa. Y sé que, aunque el camino ha sido doloroso, finalmente entiendo mi lugar en esta familia. No como la hermana menos favorecida, sino como la que siempre fue más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, había reconocido. Esta es mi historia. La historia de una noche que cambió todo, de una familia imperfecta, y de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma cuando descubrió exactamente cómo otros la valoraban. Y aunque el dolor de esas revelaciones nunca desaparecerá completamente, he encontrado una paz extraña en la verdad. Porque al final, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la ignorancia. Esta es la historia de cómo descubrí que mi familia sintió alivio cuando me secuestraron. Pero también es la historia de cómo aprendí a sentir alivio por finalmente conocer la verdad. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.